iba a empezar. Beso. A ver, ahí está. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Buenas. Pablo. Alejandro. Hola, ¿cómo debería? ¿Cómo va? Hola, Roberto. ¿Quién dejó de anfitrión de la reunión? Muy bien. ¿A quién dejó de anfitrión en la reunión? Dejalo a Alejandro Silva y a mí, si querés. Bueno, Ahí arranco, Gracias. Bruno. Ahí arranco. En la pantalla, ¿no? listo. Ahí ya está. Perfecto, gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos bien? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Hola, Hola, Lucre, Lucrecia, ¿cómo está estás? saludando. ¿Dónde anda Lucre por ahí? Roberta, estás en dos Lucre lugares. se sacó pantalla enseguida. Estás en Hola, dos Lucre. Me apago nuevamente para no jorobar. Eso, Lucre. Claro, los que me conocen saben. Buenas, buenas. Ahí está Sebastián, creo, por algún lado. Ese es Sebastián. Acá estoy, acabo de entrar. Entró ¿Cómo les como va? Manu. ¿Cómo anda, ¿Qué Manu? tal, Sebas? Soy Como Manu. caradura. Pará, porque este es mi hijo que agarra mi computadora. Pará. Lo tengo prohibido, pero vieron que importa poco y nada. Ahí sí. Sí, Oh. ¿Se escucha bien? Muy bien. ¿Cómo? Ahí está Roberta. ¿Cómo andas, Roberta? Roberta, estás en estás como en dos No te entradas. escuchamos. Sí. No te escuchamos. pa, Estás pa. No se te escucha, Roberta. Está desmuteada, pero no se te escucha. en tres entradas, Roberta. Ahora 9:30. ¿Quién es? Combinacional. Baja un cachito, por favor. ¿Me escuchan ahora? Ahora perfecto. Ahora sí. Pero no Estás entiendo por qué te ves en tres links diferentes, en tres cámaras diferentes. en tres entradas. En dos, ¿estoy en dos? A ver. Dos. Sí, o por lo menos en dos. Sí, estoy bien. Así les Hola, puedo Gastón. Hola, Así Sebastián. les puedo compartir pantalla y me ven. Si no, lo que puedo hacer es... ¿Está bien? Muy bien, Pablo.
acá de La Plata, de Punta Lara. Hola, Raúl. Hola, ¿cómo andás? Estamos más cerca de Uruguay que de lo que estoy de mis hijas. Rodolfo Genaro está hablando algo del Uruguay. No sé qué está pasando. Vamos a tener que hacer una coreo o algo, ¿no? Para estos minutos hasta que ingresen todos. Esa es la función de los anfitriones. Y ahí vamos a hacer. Ahora lo vamos a poner a Omar. ¿Dónde está? A Omar lo vamos a agarrar. Claro, el adecuado es Omar. El adecuado es Omar. Y O Neñe- una sesión de chistes cordobeses por Omar Layuz. Eso. creo que es la única posibilidad de que venga el Ateneo, por eso. No, y si le pones una coquita y un fernet va también, ¿eh? Un De Fernet. ahí se une, los 10 primeros minutos se une. Cuenta el chiste. Pero no importa. Va a querer ser igual. A ver si tenemos suerte. Eso es bueno decir. Hola, Milu, te veo allá abajo. Tal, Milé. Bueno, bien, 65 por ahora. Cinco. Estaba justo contando eso. Sí, 7, Ale y Pablo, vamos haciendo, o sea, las preguntas al final de todo. Sí, Dale. Y sí, que porque vayan- es todo un mismo tema, ¿no? O sea, me parece. como es un mismo tema. Sí. Y Pueden cerrar el chat hasta el final, ¿no? claro, que vayan escribiendo en el chat. Ah, para esta remera. Claro, vamos acumulando las preguntas. Hola, Y abrimos al final. dale. Y que todos Que ninguna las va. la charla cierren el micrófono, ¿no? Tengo que ir a ver unos metros que tenéis yo de unos. Nosotros muteamos a todos después. Bueno, vos mutea a todos, sí, mutea a todos. Está muy bien. Bueno, no sé, ¿quieren que vaya? Porque ya hay, me parece un buen número de gente, así que creo que podemos ir empezando. Sí. Dale. Acá que muteo a todos y te abro a vos, Gastón. Dale. ¿A mí me abrís? Ah, bueno. Claro. Ahí estás. Ahí estás. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, gracias a todos por estar acá. Bueno, vamos a dar lugar al segundo webinar con H. Estos webinars de andrología que estamos organizando desde el hospital. Y lo vamos a dedicar a síndrome Klinefelter, como vieron el flyer. Y en él vamos a tocar 3 temas. Uno es el tema de qué pasa a nivel del testículo de estos pacientes, especialmente desde el punto de vista genético, para el cual va a hablar Roberta Ciurano. La segunda parte voy a hablar yo desde el aspecto de fertilidad, y la tercera, Sebastián Suárez, en los aspectos no reproductivos del síndrome Klinefelter. Bueno, creo que vamos a ir tocando todos los temas, así que después lo podemos ir charlando. Acuérdense, las preguntas las vamos a hacer al final, así que escriban por chat, que tanto Pablo Constanzo como Alejandro Silva las van a ir recogiendo como para ir contestándolas después. Y bueno, la primera charla la va a dar Roberta Ciurano, que creo que la gran mayoría de ustedes la conocen. Ella es investigadora adjunta en el CONICET, trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en lo que históricamente era el CIR, el Centro de Investigaciones en Reproducción del piso 10. Empezó su trabajo con el doctor Solari, con Alberto Solari, con el profesor, y aparte es docente en la segunda cátedra de histología, también de la Universidad de Buenos Aires. Y ella, su línea de trabajo principalmente es todo lo que se refiera, tiene varias líneas de trabajo, pero una por lo menos la que está más en relación con nosotros, son todas las
expresiones de las alteraciones cromosómicas a nivel especialmente de la meiosis, y dentro de eso una de las líneas es la del síndrome de Klinefelter, con la cual, bueno, trabajamos bastante, y la realidad que es un gusto trabajar con ella porque es una persona muy, muy dedicada, y que nos ha aportado muchísimo. Así que, bueno, le pedimos que esta primera charla esté orientada hacia eso. ¿Qué pasa en el testículo de estos pacientes, especialmente desde el punto de vista genético? Así que, bueno, Roberta, si querés empezar, tenés que compartir pantalla, ¿no? ¿Por dónde anda, Roberta? Alejandro, ¿la desmutás a ella? Y me muteás a mí. ¿Me escuchan? No Sí, puedo perfecto. Perfecto. No me permite compartir pantalla, ahora sí. ¿Están viendo bien y me escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien, vamos a disminuir acá. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer las palabras del doctor Rey Balsacchi, siempre tan generoso conmigo, y también por invitarme a participar de este webinar junto a él y a Sebastián Suárez, y agradecer también a los coordinadores. Bueno, durante esta presentación voy a resumir uno de los aspectos más destacados que ha producido un cambio de paradigma en los conceptos clásicos del síndrome de Klinefelter, que es la existencia de una espermatogénesis focal euploide 46XY. Y aquí les agrego en un microambiente testicular aneuploide. Muy brevemente, el síndrome de Klinefelter es la alteración cromosómica más frecuente en el varón. Aproximadamente 1 de cada 600, 1 de cada 650 de los recién nacidos tienen 1 o más cromosomas X extra. En la Argentina se calcula que habría aproximadamente unos 40.000 pacientes Klinefelter. Sin embargo, solo el 10 al 25% de los pacientes son diagnosticados como tales. Aunque el síndrome de Klinefelter presenta un espectro amplio de fenotipos, comparten algunos rasgos distintivos, que fueron descritos ya hace más de 70 años por Harry Klinefelter. Por ejemplo, los testículos pequeños y firmes, la ginecomastia, aproximadamente en un 40% de los casos, elevados niveles de FSH y baja testosterona sérica, azospermia y consecuentemente infertilidad. Patricia Jacob y John Strong dilucidaron por primera vez el cariotipo de estos pacientes portador de un cromosoma X extra, es decir, un cariotipo 47XXY. De hecho, el 80 al 90% de estos pacientes presenta el cariotipo clásico, XXY, y el resto son aneuploidías de mayor grado o mosaicismos. Esta anomalía se produce como resultado de una no disyunción, generalmente durante la ogénesis materna en el 2/3 de los casos, y de la espermatogénesis paterna en 1/3 de los casos. Clásicamente los varones con síndrome de Klinefelter han sido considerados estériles durante décadas, sin embargo este concepto ha sido modificado radicalmente. Los resultados de la fertilización asistida con pacientes XXY han sido muy positivos. Dieron lugar a 173 niños nacidos sanos de padres Klinefelter, no mosaicos. Este último dato es el reportado en el 2014 por Madureira, pero seguramente está subestimado porque hay varios casos incluso que no se reportan. Y además las tasas de recuperación espermática con el uso de microtese y de tese convencional pueden alcanzar un 50% de éxito. Hay un rango publicado entre el 20 y el 50, pero pueden llegar a alcanzar hasta el 50% de éxito. Desde el punto de vista citogenético, ante estos hechos nos preguntamos entonces si las células de Sertoli, las células germinales XXY son capaces de entrar en meiosis.
La respuesta a esta pregunta se generó durante varias décadas, muchas distintos laboratorios del mundo, hasta que un primer estudio que hicimos en nuestro laboratorio, en colaboración con Gastón Raibalsacchi, con Santiago Bru Olmedo y con Roberto Coco, mostró que en 6 de 11 pacientes con cariotipo XXI, sin mosaicismo somático a nivel de linfocitos de sangre periférica, de edades entre 26 y 36 años, había focos de células germinales meióticas y postmeióticas. Más aún, esos focos de espermatogénesis se originaban a partir de células germinales euploides. Luego agregamos 5 pacientes más a este estudio. En este momento tenemos una estadística de 10 sobre 16 pacientes Klinefelter que tienen células germinales. Estamos hablando de un 50-60%. El análisis del tejido testicular de estos pacientes demuestra que, a diferencia de los controles 46XI, cuyos tubos seminíferos contienen un contenido homogéneo de células germinales, el 50% de los pacientes 47XXI tienen parches o focos de espermatogénesis. Es decir, en el mismo tejido testicular se encuentran tantos tubos con células germinales como tubos sin células germinales, solamente con células de Sertoli. Cuando analizamos con mayor detalle estos focos de esperma, efectivamente observamos que la presencia de espermatogonias, ¿sí?, identificadas por, en este caso, la inmunohistoquímica con un marcador específico, MAGEA4, y tal como observamos en estos cortes semifinos, coloreados con azul de toluidina, podemos identificar también espermatogonias a claras, espermatogonias a oscuras, espermatocitos primarios, y en este caso espermatides redondas. Por otro lado, en los tubos donde hay solamente células de Sertoli se suelen presentar en una distribución en empalizada, como lo ven aquí en esta figura, y tienen una morfología de tipo indiferenciada. Más adelante vamos a retomar este tema. El estudio cuantitativo de las células germinales en los distintos pacientes en los cuales se observaron focos de espermatogénesis, mostramos que el 100% de estos espermatocitos primarios son euploides 46XI. Más específicamente, para determinar la constitución cromosómica de estos espermatocitos primarios, realizamos una técnica combinada de inmunolocalización de proteínas específicas del complejo sinaptonémico. Tal como ven en esta figura, cada uno de estos ejes que ven aquí en rojo corresponde a un bivalente autosómico, es decir, los 2 cromosomas homólogos que en esta etapa de la profase 1 están sinapsados, completamente apareados. Y esta técnica la combinamos con un FISH, con una sonda de ADN específica contra el centrómero del X. ¿Sí? De esta manera pudimos demostrar definitivamente que estos espermatocitos tienen 22 pares de autosomas, un cromosoma Y y un único cromosoma X. De hecho, acá pueden observar la superposición de la marca, de una única marca, ¿sí?, de FISH del centrómero del X con este foco, este punto en color verde amarillo, es el del X. Es decir, todos los espermatocitos analizados son euploides 46XI. La otra pregunta que nos hicimos fue cuál es el origen de estos focos euploides. Por esta misma técnica de ImmunoFISH, pero esta vez con un marcador específico de espermatogonias, el MAGEA4, y la sonda específica para el X, observamos que todas las espermatogonias tenían un solo cromosoma X. Estos resultados sugirieron que hay una corrección de la trisomía, es decir, por pérdida de un cromosoma X, del cromosoma X al azar, ¿sí?, se generan en, digamos, células madre espermatogoniales,
o incluso en estadios anteriores, podría ser también en gonocitos fetales, permitiría la supervivencia de espermatogonias euploides y su posterior diferenciación a espermatocitos primarios, dando origen a un clon de células germinales euploides. Ahora bien, habíamos dicho que al principio de la charla que estos pacientes tenían un cariotipo XXY sin mosaicismo somático a nivel de linfocitos de sangre periférica. Entonces, ¿cuál será la constitución cromosómica de las células de Sertoli en testículo? La mayoría de estos pacientes muestran 2 marcas de cromosomas X con FISH, ¿sí? A diferencia del control en la que muestra solamente una. Es decir, estas células de Sertoli son aneuploides XXY. Las características ultraestructurales e inmunocitoquímicas de estas células de Sertoli en estos pacientes están alteradas respecto del control. Tomando como ejemplo uno de los pacientes, cuando analizamos las características ultraestructurales de estas células de Sertoli, observamos distintos tipos morfológicos que reflejarían distintos grados de diferenciación. Encontramos células de Sertoli con un núcleo con marcadas irregularidades de la carioteca, con grumos de cromatina, un núcleo desarrollado. Estas células también tienen un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, numerosas interdigitaciones, abundante cantidad de filamentos intermedios, de células de Sertoli con un núcleo ovoide ya homogénea, un nucleolo poco desarrollado, una carioteca con pocas invasiones. Estos también tienen cristaloides de Charcot-Bochner y abundante cantidad de lípidos y de vacuolas de tipo acuosas. Y presentan un ordenamiento en empalizada, como el que habíamos visto en las figuras de cortes de tejido, con un núcleo ovoide de superficie regular, una cromatina heterogénea y un nucleolo poco desarrollado. Si lo comparamos con los controles, donde las células de Sertoli muestran características de madurez. A partir de estas observaciones, evaluamos el grado de diferenciación de estas células de Sertoli. Utilizando un anticuerpo anti-AMH, anti-hormona, los resultados que obtuvimos fueron que 10 sobre 16 pacientes que analizamos tienen células de Sertoli positivas para la anti-AMH. La variable lo encontramos tanto en tubos completos, ¿sí? Como son estos casos que estamos viendo en esta imagen, como en ocasiones en células también, que acá vemos, espero que lo puedan ver bien en sus pantallas, vemos algunas células de Sertoli, que son AMH positivas. Y en otros pacientes, o a veces en el mismo paciente, también vemos otros tubos donde son AMH. Esta observación sugiere que todas las células de Sertoli que no todas, digamos, las células de Sertoli son capaces de diferenciarse a una célula de Sertoli madura. Y esto coincide un poco con lo que observa a nivel ultraestructural. Muy recientemente, de hecho hace nada más que 3 meses, el grupo belga de Helen Gussen analizó el tejido testicular de pacientes Klinefelter de distintas edades y analizaron el estado funcional de distintos elementos del nicho tubular. Analizaron el estado de maduración de la célula de Sertoli, 2 marcadores proteínicos, la AMH como marcador de inmadurez, el receptor de andrógenos como marcador de madurez, y analizaron también las células mioides peritubulares, utilizando el marcador ACTA2, que es una alfa-actina de células musculares, y proteínas de la matriz extracelular
que forman parte de la pared de los tubos seminíferos y que son sintetizadas y secretadas por las células mioides, como la fibronectina, la laminina y el colágeno 4 y 1. En resumen, en este gráfico, estos autores muestran que, a diferencia de los controles, en los Klinefelter hay un retraso en la desaparición de la expresión de AMH. A partir de la etapa peripuberal avanzada y en la adultez, indicando que hay células de Sertoli incapaces de alcanzar la madurez. Por otro lado, no hay diferencias significativas en la expresión de receptor de andrógeno respecto de los controles, y lo que sí hay es una pérdida de expresión de marcador contráctil alta 2 en células mioides peritubulares, a diferencia de los controles donde la expresión de ACTA2 aumenta a partir del periodo peripuberal hacia la adultez. Por otro lado, el patrón de proteínas del celular analizadas está alterado en la etapa peripuberal y en el adulto, y esto está relacionado con un aumento de la fibrosis tubular. Estos resultados sugieren que hay claramente una alteración del nicho tubular, pero aún no se conocen los mecanismos que están involucrados en este proceso. Ese es un tema que tenemos que seguir profundizando. No sé si estoy bien con el tiempo. Hola. Sí, estamos bien. Sí, está bien. Bueno, entonces les comento una cosita más. Quería comentarles último un resultado experimental que puede ser prometedor. Hace unos 3 años se publicó un comunicado en la revista de los grupos, del grupo inglés de James Turner y del japonés Saito, mostrando que habían logrado obtener células madre pluripotenciales inducidas euploides a partir de fibroblastos de ratón XXY, cuyo cromosoma extra se pierde, y dar a la formación de nuevos tubos seminíferos una vez que se trasplantan en un ratón receptor, ¿sí? Además, se llegó a lograr la formación de espermatozoides y la producción de una F1 fértil. De hecho, estaban, cuando escribieron este comunicado, evaluando la fertilidad en la segunda generación. Si bien este es un resultado prometedor, hay que ser prudente en la aplicación de estas técnicas, porque por un lado hay aún todavía un alto riesgo de formación de teratomas observados por el momento, al menos en organismos autotrasplantados con células germinales reprogramadas, y por otro, porque los autores no han replicado exactamente las condiciones del Klinefelter. O sea, el ratón receptor que utilizan en este caso es cierto que carece de células germinales, pero el resto de las células somáticas tienen un cariotipo normal, ¿sí? En realidad, si pensáramos en un futuro, en un autotrasplante diferido en pacientes Klinefelter, ¿sí?, hay que pensar cuál sería la presencia de estas células euploides en un microambiente testicular adverso, ¿sí? Pero bueno, es un avance, es una esperanza para futuros tratamientos. Finalmente, quedan por delante varios desafíos. Nos falta profundizar mucho más el estudio del estado funcional de la célula somática, que constituye el microambiente testicular, tanto de la célula de Sertoli como las células de Levy y las células mioides peritubulares, en estos pacientes y en diferentes etapas del desarrollo. También analizar las consecuencias de la condición de dosis triple en aquellos genes, por ejemplo los de la región pseudoautosómica, genes de la región diferencial del X, que escapan a la inactivación transcripcional en estos pacientes. Analizar, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de dosis triple de aquellos genes, como por ejemplo el gen SHOX, ¿sí?, que está en la región pseudoautosómica y generalmente se los asocia a la talla alta. Bueno, hacer lo mismo con el resto de los genes. Identificar, por otro lado, las correlaciones genotipo-fenotipo en estos pacientes.
Si bien la mayoría de los genes en el X inactivo están silenciados, algunos de ellos están activos y escapan a la inactivación transcripcional. Son más o menos el 30 al 35% de estos genes, un porcentaje muy similar al de células somáticas en el sexo femenino. Y se especula que este efecto de dosaje en genes que escapan a la activación pueda provocar, pueda dar lugar a los distintos fenotipos, ¿sí? Pero también podría haber otros mecanismos. Y por lo último, que es muy importante y que siempre destaco, es lograr un trabajo interdisciplinario para el tratamiento integral de estos pacientes. Eso es muy importante y por eso también agradezco a todos los colaboradores. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Roberta. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Muchas gracias, Roberta, por la presentación. Muy interesante todo lo que nos has contado. No sé si alguien ahí en el chat tiene alguna pregunta para hacerle. Tal vez alguien que quiera que lo desmuteemos para formular la pregunta. No, si querés, Ale, venimos bien con el tiempo, avanzamos y hacemos todas las preguntas al final. ¿Te parece? Ahí Gastón quiere preguntar algo. Después. ¿Lo hacemos después? Sí, después, sí. Lo hacemos después. Ok. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito con el programa, más tarde vamos a hacer todas las preguntas. En este momento nos toca hablar de la fertilidad en el síndrome de Klinefelter específicamente. Para eso va a estar hablando el doctor Gastón Rey-Balsacchi. Me parece que se presenta solo, no hace falta presentarlo, creo que todos lo conocen. Si alguno no lo conoce, el doctor Rey-Balsacchi es el jefe de la sección de Andrología y Reproducción del Hospital Italiano de Buenos Aires y director médico de Procrearte. Así que Gastón, te dejo con la presentación, que yo ya con vos aprendí muchísimo de esto, pero te quiero volver a escuchar porque es un tema que siempre que llega un Klinefelter viene ahí todo lo que me has enseñado, contado, porque no todo es tan como uno cree o como nos han enseñado en la facultad, ¿no? Creo que esto está bueno que desmitifiques un poco todo este tema en fertilidad en Klinefelter. Bien, comparto pantalla. Compartir. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, como decía Alejandro y como dije al principio, vamos a hablar de los aspectos reproductivos. Y como decía Roberta, bueno, este síndrome fue descrito en 1942 por Henry Klinefelter como un cuadro caracterizado por la ginecomastia, básicamente la elevación de gonadotrofinas, la distribución de vello característico, la infertilidad asociada a una atrofia testicular. Y esto fue lo que se aprendió durante esa época, de que estos pacientes eran infértiles, y en realidad no se sabía bien la causa, hasta que unos 20 años después más o menos se describió que esto se debía a la presencia de un cromosoma X de más, y que ese cromosoma X de más era nocivo para las células germinales, y como consecuencia, si bien en el estado infantil y fetal estos pacientes podían tener células germinales, después se perdían en el tiempo. Y la historia, y todos aprendimos que estos pacientes son infértiles, sin embargo la historia cambió en el año 1996, cuando el grupo belga, los que describieron el ICSI, biopsiaron una serie de 9 pacientes con diagnóstico de síndrome de Klinefelter, y en 3 de ellos, es decir, en el 33%, encontraron espermatozoides. Y entonces esto abrió un camino, una posibilidad para estos pacientes, y entonces se fue viendo
como también decía Roberta, que en estos pacientes en donde uno puede encontrar la mayoría de los tubos que están despoblados de células germinales, pero algunos tubos con células germinales y algunos con espermatogénesis completa, con la posibilidad de tener espermatozoides. Y eso fue haciendo que en el correr de los años el concepto sobre síndrome de Klinefelter fuese cambiando, y en el 2010 se presenta esta primera revisión en donde el título es si todavía en el 2009 debe considerarse al síndrome de Klinefelter no mosaico como infértil, ya que en la revisión de todos los trabajos publicados hasta ese momento había una tasa de recuperación de espermatozoides en el 44% de los pacientes con síndrome de Klinefelter, y que ya había publicado más de 100 chicos nacidos, todos ellos con, o la gran mayoría, con, sin un incremento en el riesgo genético en la descendencia. Entonces, esto es lo que sabemos al día de hoy. Y esto es lo que hemos aprendido de que los pacientes con síndrome de Klinefelter vale la pena darle una chance. Entonces, lo que yo me pregunté para armar esta charla es, bueno, ¿qué hago yo y qué pensamos en la literatura que hay desde un punto de vista práctico cuando uno se enfrenta con un paciente con síndrome de Klinefelter? Entonces, la primera pregunta que uno se hace es si tengo algún elemento pronóstico como para decir este paciente va a tener o no va a tener espermatozoides. Y para eso, bueno, hay un metaanálisis, el último que hay, más completo, que es el de Giovanni Corona, que junta 37 publicaciones con más de 1000 pacientes con síndrome de Klinefelter, y entonces ve tasas de recuperación, tasas de embarazo y elementos pronósticos. Y la conclusión es que no hay al día de hoy ninguno de los elementos que tomamos habitualmente, como es la edad, como es el volumen testicular o los niveles de gonadotrofinas, como un elemento que pueda llegar a ser pronóstico. Fíjense, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero no es que haya más recuperación de espermatozoides cuando uno hace biopsias a los 20 años que cuando lo hace a los 35 años. No hay más espermatozoides, más posibilidad de encontrar espermatozoides cuando el volumen testicular es mejor que esto que tiene una hipotrofia muy marcada, casi una atrofia. O cuando los niveles de FSH están en 46 respecto a cuando están en 20. Y en una serie, también del grupo italiano, de unos 100 y pico de pacientes, 110 pacientes con síndrome de Klinefelter, que se les hizo biopsia testicular, en el más o menos 40% encontraron espermatozoides, en el 60% restante no, y tomaron varios elementos para ver si había alguna diferencia entre los que tenían espermatozoides y los que no, y no hay ningún elemento diferente entre uno y otro. Entonces empezaron a buscar algunos otros elementos aparte de los convencionales, y por ejemplo, si el origen del cromosoma X extra puede ser un elemento pronóstico. Usted recién decía, Roberta, las 2/3 partes de ese cromosoma X viene por una alteración de la ovogénesis, y en 1/3 más o menos de la espermatogénesis, es decir, lo aporta el espermatozoide. Y se ve que tanto si el origen del cromosoma X extra es paterno o materno, se pueden encontrar espermatozoides como no. Por lo tanto, este tampoco es un elemento pronóstico. Entonces, la primera conclusión es que no tenemos ninguna herramienta al día de hoy categórica como para decir voy a tener o no voy a tener espermatozoides. La segunda pregunta que uno se hace es, estos pacientes frecuentemente vienen con terapia de reemplazo hormonal, porque puede ser que se les haya diagnosticado durante el desarrollo puberal o en algún momento. Entonces, no es infrecuente que vengan con testosterona. Entonces, la pregunta es si el haber recibido testosterona les saca chances a estos pacientes. Y este es el mismo grupo que decía antes el italiano, de 100 y pico de pacientes con síndrome de Klinefelter, en donde se ve, estos son los que no recibieron terapia de reemplazo con testosterona, y estos los que sí, y la tasa de recuperación es similar, 34% versus 33%. O sea, que un paciente tenga o no tenga antecedentes de haber recibido testosterona no es un elemento negativo.
La tercera pregunta que uno se hace es si a estos pacientes, antes de hacer la biopsia testicular, uno necesita tratarlos de alguna manera o no. Y si bien no hay algo muy contundente en la literatura, este trabajo, que es del grupo de Cornell, de Peter Schlegel, lo que ellos hacen es a los pacientes que tienen testosterona baja, por debajo de 250 nanogramos por decilitro, lo que hacen es, le dan algún tratamiento que básicamente son inhibidores de la aromatasa para aumentar las concentraciones de testosterona intratesticulares. Y lo que ven es que en aquellos pacientes en donde aumentan la testosterona en sangre con el tratamiento, las chances de recuperar espermatozoides son mejores que en aquellos pacientes que no aumentan la testosterona. Y se ve que en el grupo de pacientes en los cuales uno encuentra espermatozoides, los niveles de testosterona son mejores post-tratamiento que aquellos que uno no encuentra espermatozoides. Por lo tanto, parecería ser que a un grupo de pacientes los puede beneficiar el tratamiento aumentando la testosterona intratesticular. Y por eso, ¿cuál es el esquema que nosotros planteamos en estos pacientes? Lo primero que nos preguntamos es si está con terapia de reemplazo con testosterona actualmente. Si no está, le medimos la testosterona. Y si la testosterona es normal, esos pacientes van a TC directamente. Ahora, si estos pacientes tienen testosterona baja, entonces lo que hacemos es, le damos inhibidores de la aromatasa, o sea, para evitar la conversión de testosterona a estradiol, y de esta manera aumentar las concentraciones séricas de testosterona y las concentraciones intratesticulares, y al mes le medimos nuevamente testosterona. Si la testosterona persiste baja, entonces le agregamos HCG y recién ahí los pacientes hacen TC. Ahora, si los pacientes están con terapia con testosterona, entonces lo que hacemos es, se la suspendemos. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que la testosterona baja las gonadotrofinas endógenas y como consecuencia la idea es tratar de que tenga un buen estímulo sobre el testículo, que ya lo tienen por su estado hipergonadotrófico, y entonces lo dejamos entre 3 y 6 meses sin testosterona, y ahí volvemos a medir. Si la testosterona es normal, van a TC, y si la testosterona es baja, entra en el circuito con inhibidores de la aromatasa. Bien, la otra pregunta que nos hacemos cuando viene un paciente con síndrome Klinefelter es, ¿lo hacemos en forma diagnóstica, es decir, buscar espermatozoides y congelar para después hacer el ICSI, o lo hacemos en el mismo momento de la estimulación de la ovulación? Y bueno, este es posiblemente el único trabajo que hay que compara esto. El metaanálisis de Corona también muestra el resultado similar, pero que la tasa de fertilización y la tasa de embarazo es comparable tanto con espermatozoides frescos como con espermatozoides criopreservados. Por lo tanto, en general, y nuestra conducta, tanto en esto como en general en los pacientes azospérmicos, es hacer un TC diagnóstico, criopreservar y después recién hacer el procedimiento de fertilización asistida. Ahora, el punto en esto es tratar de trabajar mucho con los biólogos, porque y tratar de en el tiempo ir mejorando, porque estos pacientes en realidad uno recupera muy poquita cantidad de espermatozoides, y si uno congela la muestra de testículo, después lo descongela y es probable que no encuentre los espermatozoides. Entonces, lo que se está tendiendo a hacer ahora es tratar de usar dispositivos en donde uno pueda aislar los espermatozoides primero e ir congelando espermatozoides en forma individual, de manera tal que después, al descongelar, uno los pueda identificar mucho más fácilmente. Por lo tanto, esto es una línea de trabajo a futuro como para mejorar todavía un poco más los resultados. La otra pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿lo hacemos en forma diferida? ¿Y qué le hacemos? ¿Le hacemos un TC o le hacemos un micro-TC? ¿Cuál es la diferencia? Para aquellos que no están tan al tanto, el TC es tomar muestritas de testículos de distintos lados, y eso mandarlo al laboratorio, o hacer el micro-TC, que es bajo el microscopio buscar el tubo que está más dilatadito y que como consecuencia tenga espermatozoides, tenga más chance de tener espermatozoides. Bueno, en el metaanálisis de Corona,
ellos muestran que no hay diferencia entre hacer TC convencional o hacer micro-TC, tasa de recuperación 43 versus 45%. Y esto es cierto que posiblemente no haya diferencia, pero yo creo que a estos pacientes el micro-TC es una indicación. ¿Y por qué? Porque realmente son testículos muy, muy hipotróficos, muy chiquitos, y cuanto uno menos material saque, mejor, y especialmente si son pacientes que tienen testosterona normal o que tienen posibilidad de tenerlo con inhibidores de la aromatasa. Entonces, tratar de preservarle la mayor cantidad de tejido testicular es lo mejor, y por eso me parece que en estos pacientes el micro-TC es una indicación, por más que globalmente uno no muestre grandes diferencias en la tasa de recuperación. Ahora, sí es importante que concientizar a los biólogos de que en estos pacientes hay que hacer una búsqueda más exhaustiva que en los pacientes azospármicos en general. Lo que uno hace es toma la muestra la manda al laboratorio, en el laboratorio bajo lupa se disgregan mecánicamente los tubos seminíferos, fíjense, los tubos acá son más transparentes que los tubos que pueden tener espermatogénesis, y luego, bajo una búsqueda meticulosa, bueno, se buscan los espermatozoides, y si se encuentran, se usarán, se criopreservarán. Ahora, es cierto que esto es un trabajo muy operador dependiente, lleva mucho tiempo, entonces, hacia dónde va un poco la cosa, y especialmente que esto es uno de los temas de la andrología que hacia dónde, digamos, del futuro, o que se está hoy muy en boga, que es el uso de los microfluidos, es decir, que a través de corrientes de fluidos, y por características propias que pueden tener los espermatozoides, ya sea de forma, de movilidad, o de carga eléctrica, permiten automatizar los procesos de separación a través de distintos dispositivos que hay. Así que creo que esto, que hoy se está hablando mucho en andrología en general como técnicas de separación espermática, posiblemente para estos casos muy, muy severos vayan a tener una indicación, y posiblemente sean, creo que los dos puntos más importantes en el tratamiento del síndrome Klinefelter, aparte de la búsqueda de espermatozoides, va a ser esto, los microfluidos, y posiblemente las técnicas de criopreservación de espermatozoides individuales. Bien, con todo esto, ¿cuál es la tasa de embarazo que tienen estos pacientes? Lo decía Roberta, en el metaanálisis de Corona, la verdad es que es muy variable, pero más o menos ronda una tasa de embarazo de un 40% si uno junta todos estos trabajos. De forma tal que estos pacientes no tienen mal pronóstico de recuperación de espermatozoides, no tienen mal pronóstico de embarazo. Ahora, la gran pregunta que siempre nos hicimos es, bueno, ¿qué pasará con los chicos que nacen de estos pacientes con síndrome de Klinefelter? Y la literatura en general, y este es uno de los trabajos, muestran que, en este caso de los 16 niños nacidos de hombres de síndrome de Klinefelter, todos ellos eran sanos y todos tenían cariotipo normal. ¿Y esto cómo se explica? Y bueno, se explica con esto que contaba Roberta, que fue un trabajo que con ella y con Santiago y con Roberto se publicó en el Human Reproduction, que fue ver que en realidad los tubos que producen espermatozoides es porque la célula germinal restituyó su número de cromosomas normal de 46XY, y entonces pueden hacer espermatogénesis, y como consecuencia los espermatozoides que surgen de eso son normales, y los chicos que nacen de esto son normales, o por lo menos no tienen más riesgo que en la población general, o en los pacientes azospármicos secretores. Y por lo tanto, un poco, la pregunta es, ¿tengo que hacerle PGT a estos pacientes, sí o no? Y la realidad es que no hay una indicación precisa, como dice acá, de hacer PGT por la patología genética de estos pacientes. Sí, por otras cosas, por edad materna, etcétera, pero no específicamente por esto. Bien, esto es respecto a Klinefelter adulto. Ahora, ¿qué pasa si me viene un adolescente con un diagnóstico de síndrome de Klinefelter? Y bueno, lo primero que, este es un trabajo del grupo alemán, de Niesla, que es uno de los grupos que más ha trabajado en esto, en donde tomaron 281 adolescentes, entre 10 y 25, algunos un poquito más de adolescentes, y le pidieron espermograma, y en 9 de ellos, en el 7%, encontraron espermatozoides. Por lo tanto,
lo que dicen es que si viene un adolescente con un síndrome Klinefelter que va a empezar terapia con testosterona o no, una buena opción es primero pedirle un espermograma porque está la posibilidad de encontrar algunos espermatozoides para criopreservar. Ahora, ¿qué pasa si no tiene espermatozoides? La pregunta es, ¿le hago ahí un TC o espero a que busque fertilidad? Y esto tiene que ver con que, como se pensó que las células germinales se van perdiendo con el correr del tiempo, uno iba a tener más chance de encontrar espermatozoides cuanto más joven sea el paciente con síndrome Klinefelter. Y esto en el tiempo se demostró que no es así, desde el grupo belga, y fíjense que las tasas de recuperación espermática son más o menos similares, oscilando entre 40 y 50% en las distintas edades, a los 18, 20, 30, 35 años. Y este otro grupo también, que hizo biopsias en síndrome de Klinefelter en distintas edades, desde los 15 años hasta los 40 años, y separó qué pasa en los mayores de 20 años y qué pasa en los Klinefelter menores de 20 años. La tasa de recuperación es la misma, 57 versus 55, y si uno corre el cutoff a los 25 años, la tasa de recuperación es más o menos similar. O sea, la conclusión de esto es, y por lo menos lo que yo tengo incorporado, no justifica por miedo a tener menos chance de recuperar espermatozoides, cuanto más grande es el hombre, hacerle una recuperación de espermatozoides a un adolescente. Yo creo que esto uno lo tiene que charlar con el adolescente y especialmente con los padres, porque a veces el no encontrar espermatozoides le puede generar una gran angustia para un futuro, y si uno hace una biopsia, quizás le quita alguna posibilidad para algo que pueda aparecer de acá 5, 7 o 10 años cuando desea fertilidad. Por lo tanto, nuestra conducta en general en adolescentes es no hacerlo. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y qué pasa en prepuberales, en chicos? Se hace el diagnóstico de síndrome Klinefelter, cosa que hoy se está haciendo cada vez más con los estudios prenatales. ¿Vale la pena hacerle una biopsia de testículo, congelar esa muestra de testículo para en un futuro reimplantar, porque se piensa que las células germinales se pierden en la pubertad? Y lo que se ve es que en realidad esto es pacientes con síndrome Klinefelter, y estos son controles prepuberales, es decir, niños, y estos son peripuberales, apenas con el desarrollo puberal, y ya en los prepuberales hay un porcentaje de 25% que no tienen células germinales, y hay un 75% que sí lo tienen. Entonces uno diría, está bueno, congelemos esto para un futuro, pero lo que en realidad se piensa es que estas células germinales que puede haber son células que pueden tener ese cromosoma X de más, y que cuando empiecen la meiosis, o si uno lo guarda para hacer una meiosis a futuro, son células que posiblemente no puedan hacer ese proceso. Por lo tanto, esto está bastante en cuestionamiento, y un poco las conclusiones de este grupo, del grupo belga, que es el grupo que más trabajó en esto, es que por ahora, salvo con una línea experimental, no justificaría, entre comillas, someter a un prepuberal a una biopsia testicular para guardar células que uno no sabe si van a servir o no. De manera tal que un poco los mensajes y el resumen de la charla es que entre 30 al 50% de los síndromes de Klinefelter pueden tener espermatozoides, y que por lo tanto hay que darle esta opción, que no tenemos por ahora elementos pronósticos para saber en quién voy a tener o no espermatozoides, que el haber recibido testosterona no reduce las posibilidades de encontrar, que es conveniente incrementar los niveles de testosterona intratesticular previo al TC, que el micro-TC podría tener una ventaja en esta población, y que hay que tratar de optimizar bastante las técnicas de laboratorio, como son las técnicas de separación espermática que decía de los microfluidos, las técnicas de criopreservación, que si van a una fertilización asistida hay que hablar con el biólogo para que tenga técnicas de activación de la motilidad, porque estos son espermatozoides que prácticamente no se mueven, entonces o usar láser, o usar pentoxifilina, y en general pueden tener defectos de fertilización o baja fertilización, con lo cual no está mal el uso de ionóforo de calcio, de activación ovocitaria artificial. Que los chicos nacidos en general son normales, o por lo menos que no tienen más riesgo genético que
en los azospérmicos secretores habituales, que no justificaría con esto hacer un PGT, que no justifica efectuarlo en adolescentes porque no tenemos más chances de encontrar espermatozoides que en el adulto, y no realizar en prepúberes salvo en una línea experimental. Bueno, esta fue una breve revisión, y bueno, después tenemos charla como para, o por lo menos preguntas como para poder charlar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gastón. Gracias, Gastón. Muy claro, como siempre. Las preguntas las vamos a dejar para el final, y ahora vamos a seguir con la tercera charla del webinar de hoy, a cargo del doctor Sebastián Suárez, que es médico endocrinólogo y andrólogo, y trabaja en el servicio de endocrinología de medicina nuclear y metabolismo del Hospital Italiano de Buenos Aires, y el título de la charla es Evaluación y control de aspectos no reproductivos en el síndrome de Klinefelter. Seba. Ahí te di para desmutear, ¿eh? Ahí está, ahí creo que se escucha mejor, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Roberta, muchas gracias Gastón, son muy buenas sus charlas. La idea de presentarles esto, en realidad hay mucho escrito, ¿sí? Pero con reporte de casos o con un bajo N de pacientes sobre el seguimiento a largo plazo de cuestiones no endocrinológicas, no reproductivas, perdón, en pacientes con síndrome de Klinefelter. Entonces mi idea fue darles cierta información corta, fácil de procesar para que se lleven a su casa, y después hay para leer cientos de papers sobre todo lo que es riesgo cardiovascular y síndrome metabólico, pero me pareció importante simplemente darles cierta información para que ustedes tengan en cuenta cómo seguir a este tipo de pacientes en un futuro. No sé por qué no estaría pudiendo... Ahí va. Viene lento, ese es el que pasaba. Perdón, ¿eh? Bueno, ya saben, las generalidades, el 90% aproximadamente de los pacientes con Klinefelter tienen un cariotipo XXI, una prevalencia de 1 en 650 nacidos. Esto es interesante porque el 10% de los casos de síndrome de Klinefelter se diagnostican prenatalmente. Este número va aumentando últimamente porque cada vez se están haciendo diagnósticos prenatales, más estudios prenatales. El Hospital Italiano tiene una casuística de una prevalencia en pacientes con diagnóstico prenatal varones en 1 en 400. O sea, cuando el cariotipo es XY, 1 en 400 es un síndrome de Klinefelter. Y el 17% de los pacientes son diagnosticados en edad adulta. Esto es debido a la gran variabilidad fenotípica que tienen estos pacientes, y muchos de ellos no tienen grandes síntomas o no concurren a la consulta. Y esto es muy importante porque cerca de 2/3 de los pacientes con síndrome de Klinefelter no lo van a saber y no van a recibir un control y un seguimiento adecuado para todo esto, lo cual es muy importante. Está claro que la zoospermia en los pacientes con síndrome de Klinefelter es una cuestión primordial, así como es la fertilidad. Pero tengan en cuenta que también este tipo de aneuploidías es responsable de variedad de enfermedades, sobre todo autoinmunes, oncológicas y osteometabólicas, que vamos a ir charlando y dando ciertos tips para continuar más adelante. En una revisión hecha por el Departamento de Andrología de la Sociedad de Endocrinología del año 2012, se determinó o mostraron, digamos, cuáles eran las diferentes presentaciones clínicas según la edad. Y esto también es muy relativo, ¿sí? Ya, digamos, los pacientes con síndrome de Klinefelter, como bien dije, tienen una variabilidad fenotípica muy importante, y probablemente una de esas causas sea la múltiple sobreexpresión o infraexpresión de ciertos genes ligados al X, como así también el polimorfismo del receptor de andrógenos, ¿sí? Los pacientes con repeticiones del CAG, mientras más larga es esa repetición, menor sensibilidad tiene ese receptor de andrógenos, y por lo tanto la variabilidad en la presentación fenotípica de estos pacientes pueden corresponder a este polimorfismo. Pero generalmente los pacientes prepúberes se van a presentar con criptorquidias. Esto es raro, la criptorquidia, porque si bien es más prevalente que en pacientes XY, ¿sí?
no tienen una elevada incidencia y prevalencia de esto porque los valores de testosterona a nivel prepuberal son normales, o por lo menos eso es lo que se cree, porque hay algunos estudios que hablan que los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen esa mini pubertad que se da en la primera infancia en valores más bajos que lo normal, y esto puede llegar a alterar y aumentar la prevalencia de criptorquidia o hipospadias. Pero generalmente tiene una alteración del desarrollo, sobre todo en la lectura y en la escritura o en el comportamiento. Durante la pubertad, los pacientes se van a presentar con testículos pequeños, trastornos también del neurodesarrollo y prevalentemente ginecomastia, mientras que en la edad adulto la infertilidad va a ser la presentación más importante en la consulta médica. Lo que tenemos que tener en cuenta, independientemente, porque ya hablaron del tema de infertilidad, es ¿qué va a pasar con este paciente en el seguimiento a largo plazo? Está claro que aquellos pacientes que no buscan fertilidad y están hipogonádicos hay que darle testosterona. Eso está claro, eso queda fuera de discusión. Si bien hay algunos pacientes con síndrome de Klinefelter con un déficit parcial de testosterona que podría evitarse, generalmente aquellos que tienen una testosterona menor a 2,5 nanogramos por mililitro merecen un tratamiento a largo plazo con testosterona porque probablemente tengan un impacto positivo en su calidad de vida, en fuerza muscular, en densidad mineral ósea, y probablemente también lo tengan, según el momento en que se indique ese tratamiento de reemplazo hormonal, una menor insulinoresistencia y obesidad, que es lo que vamos a hablar dentro de un rato como una cuestión muy importante en estos pacientes. Tienen un riesgo de mortalidad muy elevado para todas las causas, entre un 40 y un 70%, en promedio de un 50%. Generalmente los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen 2 años menos de sobrevida que los pacientes no Klinefelter. Tienen una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 y una propensión a trombosis y embolias, junto con fracturas óseas y una mayor prevalencia de subtipos específicos de cáncer, porque cuando uno mira la enfermedad oncológica a nivel global no tiene una mayor incidencia, pero sí a nivel de subtipos específicos que también los vamos a hablar más adelante. Y también aparentemente, según algunos estudios del neurodesarrollo, los pacientes con síndrome de Klinefelter tendrían una menor sobrevida porque aparentemente podrían estar afectados por lograr un menor nivel socioeconómico. Dentro de los trastornos neurológicos más específicos están los dominios de la cognición, principalmente en las habilidades del procesamiento verbal y problemas de adaptación. Estos chicos muchas veces, y según la severidad del trastorno, está bien que está en discusión que aquellos pacientes que tienen un cromosoma X de más allá del 47XXY, se lo consideren o no Klinefelter, mientras más cromosomas X tenga ese paciente, mayor trastorno cognitivo va a tener. Ciertos informes que hablan sobre estudios en neuroimágenes hablan de diferencias a nivel de la cantidad de materia gris, sobre todo a nivel del lóbulo frontal y en la amígdala. Y generalmente estos pacientes se van a presentar con trastornos en la lectoescritura y déficit de atención o hiperactividad junto con trastornos del espectro autista. Por supuesto que esto tiene que ver con la severidad de la alteración cromosómica. Con respecto a las anormalidades metabólicas que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, bueno, tenemos que tener en cuenta que la prevalencia de síndrome metabólico es 5 veces mayor en pacientes con síndrome de Klinefelter que en pacientes con un cariotipo normal. Y esta prevalencia de síndrome metabólico es mayor aún cuando se los compara a pacientes con otro diagnóstico de hipogonadismo. Bien, generalmente la prevalencia es del 45% en pacientes Klinefelter y del 25% en pacientes con un hipogonadismo no Klinefelter. Y aquellos pacientes que tienen una mayor prevalencia de síndrome metabólico, obviamente tienen una mayor prevalencia en el futuro de llegar a sufrir diabetes, ¿sí? Y obviamente está más elevada en pacientes con síndrome de Klinefelter. Esto tiene que ver obviamente con la grasa a nivel troncal que presentan estos pacientes y la insulinoresistencia. Esto es interesante porque los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen esta distribución de la grasa troncal aumentada, aún siendo prepuberales, ¿sí? Por lo tanto, no solamente el déficit de testosterona
provocaría todo este aumento de la insulinoresistencia y mayor prevalencia de síndrome metabólico y diabetes, sino que hay otros factores probablemente genéticos todavía no dilucidados que puedan estar alterando todo esto. Aquellos pacientes que hayan tenido un diagnóstico precoz y temprano de la enfermedad, probablemente reciban testosterona a edades más tempranas y probablemente estén más seguidos con los pacientes y probablemente tengan menor probabilidad de tener una diabetes en el futuro, porque se sabe que aquellos pacientes que están hipogonádicos y que reciben testosterona mejoran los parámetros metabólicos. Esto no es tan así cuando pacientes adultos con síndrome de Klinefelter sin tratamiento específico durante muchos años y con insulinoresistencia, sobrepeso, síndrome metabólico y una glucemia alterada en ayunas, no mejora los pronósticos cuando reciben testosterona. Por lo tanto, la época en la cual uno empieza a controlar a este tipo de pacientes y recibe los tratamientos adecuados parece ser fundamental en la prognosis a diabetes en un futuro. Y estos pacientes per se también tienen una mayor prevalencia de dislipemia mixta, esto es, aumento del colesterol total, aumento del LDL, colesterol y aumento de triglicéridos. Con respecto a lo que son alteraciones cardiovasculares, yo no quise meterme mucho en esto porque realmente hay varios escritos en la literatura, pero no hay ningún trabajo ni hay ninguna guía en la cual nos tenga que decir qué hacer y cómo controlar a un paciente con síndrome de Klinefelter. Pero se sabe que el síndrome de Klinefelter, la mayor morbimortalidad en pacientes con síndrome de Klinefelter es debido a problemas cardiovasculares. Aparentemente puede llegar a encontrarse una disfunción subclínica diastólica y sistólica, que eso se asocia a una incompetencia cronotrópica. ¿Qué significa esto? Que el corazón no puede aumentar su ritmo cuando hay un aumento en la demanda. Por lo tanto, esto puede llevar a eventos cardiovasculares tempranos. También se ha descrito pacientes que tienen un QT más corto que los pacientes no Klinefelter, y esto es, digamos, puede llegar a aumentar la prevalencia de arritmias mortales. Y hay un trabajo que habla que esta alteración del QT, un QT más corto, podría llegar a estar en relación al cromosoma X heredado por el padre, pero son trabajos muy pequeños. Tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas congénitas, tienen mayores probabilidades de un prolapso de la válvula mitral y pueden llegar a tener defectos septales interventriculares. Por lo tanto, es importante cuando uno recibe un paciente con un síndrome de Klinefelter ya adulto, ¿sí?, que es generalmente los pacientes que nosotros vemos, ponerlo en contacto con un cardiólogo y eventualmente realizar controles cardiovasculares periódicos, anuales o semestrales, dependiendo la alteración que se pueda llegar a encontrar, para evitar complicaciones cardiovasculares a futuro. Si bien los controles no van a impedir alguna alteración, sí es importante tratar de prevenirla en lo máximo posible. Estos pacientes tienen también un mayor grado de trombosis. Estas alteraciones pueden ser menores, formación de úlceras a nivel de miembros inferiores, insuficiencia venosas, o pueden ser alteraciones severas como son los TBP y el tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué se debe esto? No está muy claro, pero también hay descripto que los pacientes tienen una mayor actividad de PAI1, ¿sí?, y déficit de las proteínas C y S, y déficit de antitrombina 3 y factor 5 de Leydig. Tampoco queda muy en claro si estas alteraciones se deben al hiperestrogenismo relativo que tienen estos pacientes o a la terapia de reemplazo con testosterona que reciben, porque realmente no hay ningún estudio prospectivo que evalúe todo esto. Esto no contraindica el uso de la terapia de reemplazo con testosterona, obviamente, sino que son preguntas que uno tiene, que se pueden hacer, pero que todavía no hay una respuesta. Con respecto a los subtipos específicos de cáncer, hay que tener en cuenta lo siguiente: los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen entre 20 a 30 veces más posibilidades de tener un cáncer de mama que un hombre no Klinefelter. El cáncer de mama es una patología rara en el hombre, uno cada 100.000, ¿sí? Pero el síndrome de Klinefelter per se es un factor independiente, uno de los factores independientes más importantes para un cáncer de mama. Generalmente el diagnóstico de estos pacientes es tardío. Los pacientes diagnosticados con cáncer de mama y síndrome de Klinefelter tienen el diagnóstico de su enfermedad a partir de la década de los 60, a partir de los 60 o 70 años.
¿sí? Y obviamente la ginecomastia no es un factor de riesgo para esto, porque muchos de los pacientes con síndrome de Klinefelter van a presentar ginecomastia. No sería un factor de riesgo. ¿Cuál es el problema? Bueno, todavía no está claro. El hiperestrogenismo relativo que tienen, el estímulo de las gonadotrofinas sobre la mama en forma continua y persistente debido a su hipogonadismo hipergonadotrófico, el cromosoma X de más, realmente no se sabe, pero sí está claro que el paciente con síndrome de Klinefelter tiene un mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Esto justifica que el paciente se tenga que hacer una mamografía anual o controles anuales? No, bajo ningún punto de vista, no está justificado, pero sí enseñarle al paciente con un síndrome de Klinefelter a autoexaminarse la mama y periódicamente, quien tenga mayor experiencia en el examen de mamas, hacerle un control para evitar sorpresas desagradables en el futuro. La otra prevalencia de enfermedades oncológicas aumentada que hay en este tipo de pacientes es el tumor de células germinales extragonadales, de 30 a 40 veces, principalmente del tipo no seminomatoso, y tienden a presentarse en edades más jóvenes que los pacientes con cariotipo normal. Generalmente son tumores de línea media. Nuevamente, ¿se justifica estar haciendo imágenes a cada rato en este paciente? No, pero es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de ver a este tipo de pacientes. La otra enfermedad oncológica de mayor prevalencia en este tipo de pacientes son las enfermedades hematológicas, sobre todo la leucemia y el linfoma no Hodgkin. Y otra cuestión interesante es que tiene una baja prevalencia de cáncer de próstata, probablemente por el hipogonadismo, pero aquellos pacientes que están recibiendo testosterona y tal vez están en un rango superior del reemplazo de testosterona, si bien no hay estudios prospectivos a largo plazo, no parecería que estén con un mayor riesgo de un cáncer de próstata a futuro. La otra cuestión importante en este tipo de pacientes y su seguimiento futuro es lo que tiene que ver con la calidad ósea, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura que tienen estos pacientes. Nuevamente vamos a lo mismo. Si el paciente tuvo un diagnóstico precoz de la enfermedad y tuvo su seguimiento y comenzó con los reemplazos de testosterona a edad joven, probablemente no tenga una masa ósea similar a la que tenga un paciente eugonádico, pero probablemente se le acerque y probablemente pueda mantener esa masa ósea a lo largo del tiempo que por ejemplo, a un paciente que tuvo un diagnóstico tardío, que comenzó con testosterona a los 30 años de edad, a los 25 años de edad, en el cual ya la masa ósea, el pico de masa ósea no se va a alcanzar, y ese paciente probablemente tenga un riesgo de fractura a futuro mucho mayor. Tener en cuenta que los varones con una fractura de cadera tienen mayor mortalidad que la mujer. No está claro si la fractura de cadera en un varón XXI, un síndrome de Klinefelter, tiene mayor mortalidad que en un varón XY, pero hay que tener en cuenta eso. Es importante el seguimiento, el reemplazo con testosterona cuando corresponde, el reemplazo con calcio y vitamina D. Si la densitometría en un principio nos da una baja masa ósea, probablemente tengamos que hacer seguimientos periódicos con imágenes en este tipo de pacientes, pero si el paciente está con un reemplazo y una densitometría normal, no es necesario hacerle una densitometría anual, pero sí periódicamente tal vez ver dónde está parado con estudios cada 4 o 5 años. Vuelvo a lo mismo, no hay ningún estudio que diga cada cuánto debería hacerse los controles. Hay una última revisión de un grupo italiano que propone hacer densitometrías semestrales en este tipo de pacientes por el riesgo de aumento de fractura, pero me parece que es un poco excesivo. Con respecto a las enfermedades autoinmunes, bueno, ese es otro capítulo, ¿sí? Lo digamos, llamativo en este tipo de pacientes es que presentan una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes asociadas a la mujer, ¿sí? Pero no presentan mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes asociadas al hombre. Por ejemplo, desde ya que son muy raras, como la espondilitis anquilosante y el síndrome de Goodpasture, pero estos pacientes no tienen mayor prevalencia de esas enfermedades autoinmunes asociadas al hombre, sino asociadas a la mujer, como enfermedad de Addison, como la diabetes tipo 1, recuerden que esto es otra fisiopatología que con respecto a la diabetes tipo 2, esclerosis múltiple, el hipotiroidismo, sí obviamente hay que hacer un seguimiento tiroideo periódico en pacientes con síndrome de Klinefelter, sobre todo aquellos que puedan tener autoinmunidad positiva, ATPO positivos, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren o lupus eritematoso sistémico. No está recomendado el seguimiento con anticuerpos en este tipo de pacientes, sino que
Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de síndrome de Klinefelter, lo que tenemos que hacer básicamente es tener un control cardiológico muy importante, tener un control metabólico importante del paciente, y con respecto a las otras patologías, bueno, ir controlando clínicamente al paciente y frente a una sospecha pedirla, pero no se justifica digamos, el dosaje de anticuerpos periódicamente en cada examen. Bien, entonces, resumiendo ya, no hay una guía clara y precisa de cómo seguir a un paciente con síndrome de Klinefelter. Está claro que tiene que ser un equipo multidisciplinario. Al principio, en edades prepuberales, puberales, un pediatra con experiencia y especialistas en el desarrollo del habla y del comportamiento, porque probablemente estos pacientes sí necesiten una guía para poder completar sus estudios, pero una vez que logran y alcanzan los objetivos, son pacientes que pueden hasta ir a la universidad sin ningún inconveniente. Una vez que alcanzan su madurez y ya no están encontrados por pediatría, pasarlo por supuesto a un endocrinólogo con experiencia, realizar la terapia de reemplazo con testosterona si el paciente está hipogonádico, y evaluar las dosis y controles según las guías endocrinológicas para el hipogonadismo. No hay nada en especial en todo esto. Establecer controles periódicos. Vuelvo a recalcar la importancia de screening de síndrome metabólico, de peso, de BMI y de glucemias a lo largo de los controles en este tipo de pacientes. Es necesario sí un seguimiento cardiovascular por un equipo también multidisciplinario con aquellos cardiólogos o especialistas en imágenes que tengan experiencia con este tipo de pacientes. Hay que hacer un ecocardiograma periódico por la disfunción ventricular, diastólica y sistólica que pueden llegar a tener estos pacientes. Como les expliqué previamente, no es necesario la realización de una mamografía anual, sí el autoexamen y sí revisarlo periódicamente, aporte de calcio, vitamina D, y buenos hábitos de vida y actividad física. Recuerden que los pacientes con un síndrome de Klinefelter tienen una variabilidad fenotípica muy importante, y podemos encontrar pacientes obesos con diabetes a pacientes flacos sin síndrome metabólico. Igualmente, en aquellos pacientes flacos que uno considera que no podría tener síndrome metabólico, hay que investigarlo igual porque tienen una mayor prevalencia que pacientes con un cariotipo normal. Bueno, muy bien, muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido y no quería aburrirlos en la última etapa de esta charla. Muchas gracias, Sebas. Muy bueno, muy resumido, muy claro. Muchas gracias. Bueno, creo que podríamos pasar a las preguntas. Hay varias preguntas. Si les parece bien, paso un poco a repartir un poco las preguntas, que un poco traté de reunirlas porque algunas se tocan en algunos puntos. Una de las preguntas, Gastón, que acá preguntan, a ver, el paciente que tiene que hacer tratamiento con inhibidores de aromatasa, ¿sí? Un poco acá yo te agrego una pregunta también de mi parte, es si normalmente los inhibidores de aromatasa, cuando uno los da con un paciente con un hipogonadismo, generalmente es porque tiene el estradiol elevado, por una relación entre la testosterona y el estradiol alteradas. Entonces uno lo que quiere es evitar la aromatización. ¿En estos pacientes depende del nivel de estrógenos o lo das igual por más que no haya un ratio alterado? Y después lo que preguntan también es, bueno, ¿cuál utilizás? ¿Qué dosis? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué no utilizar otras cosas? Clomifeno, etcétera. Ahí te desmuteé. Ahí está, gracias. Sí, sabía que esto iba a ser el tema de más controversia. Primero, ¿por qué inhibidores de la aromatasa y no clomifeno? Porque básicamente estos pacientes son hipergonadotróficos, entonces ya tienen gonadotrofinas elevadas, entonces tienen distintos mecanismos de acción. El clomifeno o el tamoxifeno lo que hacen es bloquean el receptor de estradiol a nivel hipotálamo hipofisario, con lo cual tienden a aumentar las gonadotrofinas. Esto ya lo tiene el síndrome de Klinefelter, entonces uno no lo va a ayudar. Si uno quiere aumentar la testosterona, lo que tiene que hacer es la testosterona que produce la célula de Leydig, evitar que se le metabolice a estradiol. De esta manera, bloqueo ese pasaje, bloqueo la aromatasa, entonces no se convierte a estradiol y aumento la testosterona. Esa es la razón por la cual se elige letrozol o inhibidores y no se utiliza
clomifeno. La segunda cosa es, ¿qué inhibidores? Bueno, hay distintos, está el letrozol, el anastrozol. Yo utilizo letrozol porque tengo más experiencia en eso y estoy más en dosis de 2.5 miligramos, que es lo que viene el comprimido de 2.5 miligramos, un comprimido por día, y vuelvo a medirle testosterona a los 20, 30 días para ver. Y si no levanta la testosterona, esto en estos pacientes o en general, uno le agrega ahí HCG. Dentro del HCG, ¿qué dosis? Ustedes saben, hay HCG urinaria y hay actualmente el HCG recombinante. Entonces la HCG urinaria viene en 5.000 unidades el frasco ampolla, con lo cual uno lo puede fraccionar, pero tiene cierta incomodidad. Y hoy la recombinante viene en la lapicera, que son 250 microgramos, que es equivalente más o menos a 7.000 unidades de las urinarias, y entonces eso es más fácil de fraccionar. Entonces, en general, yo utilizo 125 microgramos los lunes y 125 los jueves, es decir, repartido en dos aplicaciones, con lo cual son 3.500 y 3.500. Así que esa es un poco la idea de la estimulación. ¿Y por qué? Porque la idea es aumentar la testosterona intratesticular, evitando la conversión hacia estradiol. Bien, o sea que dijiste que lo agregás, o sea que el inhibidor no lo suspendés. No. Perfecto, perfecto. ¿Y cuánto tiempo esperás para biopsiarlo? O sea, los cambios hormonales de los inhibidores suelen ser relativamente rápidos. Al mes uno ve cambio, entre 25 y 30 días ve cambio. En general uno le da por lo menos 3 meses por el tiempo de espermatogénesis. Perfecto, perfecto. Sebas, hay además de todas las recomendaciones que diste respecto de los controles que tienen que hacer los pacientes con Klinefelter, que son varios, yo creo que en el consultorio muchos podemos olvidarnos, no lo mandé acá, no lo mandé allá, son, digamos, un paciente con múltiples posibles patologías o trastornos. Hay una en particular que es, bueno, el hipogonadismo que tienen los pacientes, que nosotros lo manejamos bien, ¿sí? Que sabemos que son pacientes que merecen una densitometría ósea. Estos pacientes, cuando a vos te llega un paciente que ya tiene un tratamiento de reemplazo con testosterona, ¿sí? Con niveles normales de testosterona de larga data, igual y nunca tuvo una densitometría, ¿vos se la pedís igual a la densitometría? Sí, yo se la pido igual, pero es por una cuestión, digamos, fisiopatológica. Probablemente este chico nunca alcanzó su pico de masa ósea, ¿sí? Que ocurre entre los 18 y 22 años en el varón, por un déficit de testosterona parcial. Recuerden que la testosterona es suficiente para lograr la pubertad del paciente en síndrome de Klinefelter, pero después decae progresivamente. Yo se la pido igual. ¿Por qué? Porque corresponde, por supuesto, y segundo, porque puede ser que a pesar del tratamiento de reemplazo hormonal no haya llegado a tener su buen pico de masa ósea, que no es el acordado para él, pero su buen pico de masa ósea debido a la testosterona, y haya que hacer reemplazos con calcio, con vitamina D, para ayudar a este tipo de pacientes a prevenir fracturas en el futuro, que es lo que nos interesa, por supuesto. Perfecto, perfecto. Uniendo un poco con esto, voy a ir primero con una pregunta que llegó ahora, porque estamos preguntando un poco sobre lo mismo. ¿Cuándo iniciar el tratamiento con reemplazo? Va un poco con un par de cosas que explicó Gastón y un poco con lo que estás diciendo vos. No sé si quién de los dos prefiere contestar. ¿Cuándo conviene iniciar el tratamiento con reemplazo? Mira, generalmente, vuelvo a decir lo mismo, alcanza para la pubertad y estos pacientes no van a consultar por lo menos por un déficit de testosterona a nivel prepuberal. Probablemente alcancen o consulten a partir de los 18, 20, 25 años de edad, sobre todo por ginecomastia, disfunción y eventualmente infertilidad. Una vez que está hecho el diagnóstico y una vez que el paciente consultó por un X problema asociado a un déficit de testosterona, yo no tengo ningún inconveniente en comenzarlo a partir de los 18, 20, 25 años de edad, cuando consultan, explicándole lo que Gastón dijo previamente, ¿no? Que si no busca fertilidad por el momento, no iniciar testosterona. Ahora, tengo un paciente de 25 años que me consulta por infertilidad y le hago el diagnóstico, bueno, probablemente no comience testosterona y ahí le dejo el lugar a Gastón.
Yo creo que el criterio de empezar con testosterona es el mismo criterio que en el hipogonadismo en general, es decir, tiene consulta por algo y uno le diagnostica baja testosterona, es la razón como para empezar. Lo venimos diciendo en esto y es lo que uno ve en el consultorio. La verdad que hay una variabilidad fenotípica tan grande en estos pacientes que hay cosas que todavía no sabemos. Como hay chicos que tienen estos trastornos de conducta y hay gente que llega a la universidad, se pone de novio, se casa. Entonces, evidentemente hay una variabilidad tan grande que creo que uno tiene que ajustar, como siempre, a cada uno de los pacientes. Yo le puedo preguntar algo a Roberta, que se me ocurrió mientras escuchaba, o tenés otras preguntas vos. Hay dos preguntitas más, tenemos 5 o 6 minutos, no sé, pero... Preguntá vos, perdón, después le pregunto. Ok, no, un poco creo que tal vez esta pregunta puede ir más para Sebas, que habló de los aspectos no reproductivos, de si son pacientes que requieren tratamientos neurocognitivos y cuándo suele evaluarse estos pacientes, y ya de paso dejo planteada la pregunta para Gastón, esta última pregunta, si hay alguna edad límite para hacer una biopsia de testículo. Bueno, con respecto a los trastornos neurocognitivos, obviamente que esto va a comenzar en la infancia, ¿sí? Probablemente un pediatra avisado y con todas las herramientas puede encontrar a este tipo de pacientes y poder ayudarlos. Y hay un estudio interesante que habla que aquellos pacientes con diagnóstico prenatal de síndrome de Klinefelter tienen menores alteraciones cognitivas que aquellos pacientes que se le hizo el diagnóstico en la infancia, en la primera infancia o en la pubertad. Pero también a lo último, lo interesante es que dice que aquellos pacientes que tuvieron diagnóstico prenatal tuvieron un seguimiento mucho más intensivo con maestros particulares, lo cual obviamente permitió un desarrollo más cercano a la normalidad. ¿Cuándo comenzarlo? Cuando hay un diagnóstico, cuando hay una alteración, lo antes posible, para otorgarle a este chico la mayor cantidad de herramientas posible para que pueda desarrollarse a lo largo de su vida. Obviamente que un paciente que comienza con sus controles neurocognitivos, de lectoescritura, de conocimiento y déficit de atención, lo hace durante la primera infancia, va a tener resultados mucho más favorables que aquellos que lo hacen en forma más tardía. Perfecto, así que somos un poco socios de la pedagogía escolar, digamos, que se dé bien. Gastón, no sé si recordás la pregunta. Si hay una edad límite. La edad límite. Sí. No, creo que no. Y lo que mostraba, que son más o menos los mismos resultados, o sea, los trabajos y por lo menos la experiencia de uno es hasta los 40 y pico de años, más o menos, y la tasa de recuperación es similar que a los 30. O sea, porque si hay pérdida de células germinales, esas células germinales se pierden tempranamente, cuando empiezan la meiosis o un poco antes de esto, ahí en la prepubertad o peripubertad. Entonces, digamos, entre un hombre de 30 años o de 45 años, no debería haber más compromiso que el propio efecto de la edad que puede ser, y no por el síndrome Klinefelter como tal. Perfecto. Bien. Bueno, Gastón, no sé si querés dar un cierre. Y yo le quería hacer una pregunta a Roberta, para que termine. No, la pregunta era si vos crees que este deterioro de las células germinales es propio de las células germinales o es por el medio ambiente, como vos decías, por la célula de Sertoli o por alguna otra cosa. Lo que a mí me llama la atención, que si es por el medio ambiente, ¿por qué hay tubos que tienen espermatogénesis y que se bancan esa espermatogénesis y otros que no, si las células de Sertoli son aneuploides en los dos tubos, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Está muteado. Sí, no me está dejando desmutearla. No sé, Pablo, no sé si vos podés. Ahí está. Hola, gracias Gastón por la pregunta. Bueno, definitivamente la condición trisómica, digamos, en las células germinales es un problema, ¿no es cierto? Porque de hecho los focos de espermatogénesis se generan en un clon euploide, ¿sí? O sea que la degeneración, digamos, desde la etapa fetal
en adelante tiene que ver con la condición cromosómica triple, ¿sí? Pero por otro lado, es cierto, y eso de todas maneras hay que seguir indagando más, ¿sí?, sobre el microambiente testicular, porque hay una conexión muy directa entre la célula germinal y la de Sertoli, y eso todos lo sabemos, y parece que en principio esa comunicación podría estar afectada por el ambiente testicular, e incluso empiezan a aparecer a nivel transcriptómico alteraciones en los genes que están de la célula de Sertoli, muchos de los genes de las células de Sertoli que en el cromosoma X que están activos, ¿sí? Digamos de manera normal, no deberían estar activos y lo están. Pero todavía no se conocen bien las funciones de esos genes como para justificarlos dentro de este microambiente testicular adverso, ¿sí? No sé si me expliqué bien o... Sí, sí. No, esto venía también un poco pensando en lo que vos decías de que esta experiencia en los ratoncitos, de que pierdan el cromosoma X de más y después reimplantarlo. Entonces, bueno, en algunos tubos funciona, porque algunas células de Sertoli lo soportan. Sí. Sí, en algunos túbulos exactamente funciona. Ahora lo que tenemos que ver es también las características de esas células de Sertoli que están alrededor de esos focos de espermatogénesis, ¿no es cierto? Si tienen, al haber un patrón mixto, digamos, si tienen características de una célula de Sertoli madura o no. Eso es algo que todavía hay que determinar. Bueno, y sí, y otro tema también para futuro es por qué hay fibrosis tubular y no, ¿por qué hay fibrosis tubular, no? Bueno, hay fibrosis tubular también en otras patologías que tienen que ver, por ejemplo, en el síndrome de Sertoli solo también hay fibrosis, y eso tiene que ver, creo, con un poco con la ausencia de células germinales, ¿sí? Y la entrada en degeneración de la célula de Sertoli también. Ahí hay otros factores que también hay que evaluar. Bueno, ya estamos 8:30. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Roberta, muy linda la charla, Sebastián, como siempre, muy claro, y bueno, y a Pablo, Constanzo y a Alejandro, que bueno, le ponen el hombro a esto y los riesgos tecnológicos, y por supuesto al Hospital Italiano que nos provee todo el sistema como para poder hacer esto. Así que bueno, muchísimas gracias, lo esperamos el próximo webinar, que es en octubre, no me acuerdo la fecha, después Alejandro lo sabés. ¿Cuándo? El 20. 20 de octubre. Va a estar el doctor de los Estados Unidos, de Baylor, hablando del síndrome post-finasteride, un cuadro muy importante. O sea, hoy una alta población de los hombres jóvenes y no tan jóvenes toman finasteride por el pelo, y yo les cuento que el síndrome post-finasterida es terrible, aunque uno lo minimice, y realmente me parece que está bueno escucharlo. Alejandro tiene mucha experiencia en esto, y tiene la conexión con el doctor Kera, que gentilmente se prestó, bueno, esperemos que esté, a darnos la charla, que es posiblemente de las personas en el mundo que más experiencia tienen en esto. Así que la verdad que me parece que va a estar muy bueno. Ahí mira, ya en el chat alguien dice que tuvo un paciente. Ya tuvo paciente. Hay pacientes. Hay. Es más de lo que uno cree, pero bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene. ¿Tá? Gracias a todos. Gracias.